Muy bien, gente. Entonces, ya hemos desarrollado y visto cuál sería la aplicación de la herramienta de flujo de caja. ¿Ok? Es una herramienta que nos permite ver las disponibilidades o la liquidez que vamos a estar teniendo mes a mes de acuerdo a los cobros y los pagos que tengamos para cada uno de los meses que estemos evaluando. ¿Ok? Esa era una de las herramientas que componen eh, a las herramientas que podemos utilizar para la gestión de los ratios de liquidez. ¿Okay? Es una manera de monitorear y de corregir y de poder ver en qué mes nosotros podemos realizar determinadas acciones dependiendo de nuestro flujo de caja. ¿Okay? Si vemos que estamos en un momento en donde nuestro flujo se ve comprometido, en el que tenemos resultados de ese mes al menos negativos, o el saldo acumulado es relativamente pequeño, son meses en donde no debemos incurrir en pagos o en caso que estemos tomando algún tipo de financiación, tratar de estructurarlo de modo tal a que en esos meses no tengamos que hacer la amortización de capital, etcétera, etcétera. Entonces, fue una herramienta que la vimos de manera genérica cómo se utiliza y vamos a ir introduciendo nuevos elementos para poder ver cuál es la aplicación. Y para eso pasamos a lo que sería nuestra segunda herramienta disponible para la gestión de los ratios de liquidez, que vendrían a ser los sistemas de financiación, ¿okay? Que guardan mucha relación con los créditos. ¿Okay? Entonces, financiación es la aportación de dinero que una empresa o persona física realiza y que necesita para poder llevar a cabo una actividad o proyecto, como puede ser el desarrollo de un negocio propio o la ampliación de uno ya existente. ¿Okay? Los elementos necesarios a definir en una financiación son el plazo, el interés y el capital. A partir de estos datos se puede establecer el mecanismo de amortización de la financiación o préstamo. ¿Okay? Entonces, básicamente, la financiación que es pedir prestado plata. ¿Okay? Cuando nosotros pedimos prestado plata, nosotros tenemos que definir estos elementos básicos, que vendría a ser el plazo, es decir, préstame plata, te devuelvo en X tiempo. Ese vendría a ser el plazo, ese X tiempo. El interés vendría a ser el sobrecargo que nosotros vamos a tener que estar pagando por el transcurrir del tiempo. ¿Okay? El interés vendría a ser el valor que le estamos asignando al dinero por el simple hecho de transcurrir el tiempo. ¿Okay? Es el precio que tiene la plata, básicamente. ¿Y de qué depende? Del tiempo que haya transcurrido. ¿Okay? Entonces, 10% anual quiere decir que si yo te presto 100 millones de guaraníes, transcurrido un año, vos me tendrías que estar devolviendo 100 millones, que es el capital, más el interés, que vendrían a ser el 10% sobre el capital, que es 10 millones, porque es 10%. ¿Okay? Vamos a ver que no es tan así, tan directo, pero por ahí viene la mano. Y el capital, que como ya lo decíamos, es el valor o sea, es la cantidad de dinero, mejor dicho, que nosotros estamos tomando como préstamo. En el ejemplo que recién mencionábamos, esos 100 millones, ¿ok? 100 millones. El plazo, un año. El interés, 10%. Entonces, de esa forma se configura, digamos, un préstamo. Pero, sin embargo, con esos datos todavía no es suficiente para que nosotros podamos definir exactamente cómo nosotros vamos a estar haciendo el pago de este préstamo. ¿Okay? Y de ahí es que vienen los sistemas de financiación. Y existen tres sistemas de financiación. ¿Okay? Tres sistemas de financiación que vamos a ir desarrollándolos a continuación. Tenemos en primer lugar el sistema alemán, tenemos el sistema americano y tenemos el sistema francés. ¿Okay? El sistema alemán tiene cuotas decrecientes, capital constante y el interés decreciente. Sistema americano, cuotas constantes, capital único, interés constante. Sistema francés, cuotas constantes, capital creciente, interés decreciente. No se entiende nada hasta el momento, pero no se preocupen, vamos a, como siempre, hacer utilizando un pequeño ejemplo. ¿Okay? Entonces vamos a tomar un caso en el que, bien sencillo, vamos a estar tomando un préstamo de 6 millones de guaraníes. Esto que vendría a ser
el capital. La tasa mensual vendría a ser 2%, esto que vendría a ser el interés, y el plazo sería de 12 meses. ¿Ok? Son los datos preliminares o básicos que tenemos que definir para poder evaluar cada uno de los sistemas de amortización del préstamo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Iniciamos con lo que sería el sistema alemán. El sistema alemán que nos decía cuotas decrecientes, capital constante, interés decreciente. ¿Cómo nosotros calculamos entonces la amortización según un sistema alemán? Nosotros tomamos 6 millones de guaraníes, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el sistema alemán? El sistema alemán lo que va haciendo es de que en cada uno de los, en este caso tenemos vencimientos mensuales, en cada uno de los vencimientos nosotros estamos pagando el capital de forma constante. Por lo tanto, como el plazo era 12 meses, es decir, son 12 cuotas, el capital que estamos pagando es la 12ª parte de nuestro préstamo. 6 millones de guaraníes dividido 500.000 es lo que nosotros estamos pagando. El interés vendría a ser el 2%, que era la tasa de interés mensual, el 2% sobre el monto que nosotros tomamos de préstamo, que eran los 6 millones de guaraníes. ¿Ok? El 2% sobre los 6 millones de guaraníes son 120.000 guaraníes. Por lo tanto, la cuota es, mejor dicho, en este primer mes, 620.000 guaraníes. Entonces vemos que el capital, fíjense, el capital es constante, el interés es decreciente y las cuotas son también decrecientes. ¿Y por qué se da esto? Porque fíjense que el saldo luego de la primera cuota ya no es más de 6 millones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ya amortizado el capital en su 12ª parte, porque son 12 meses, pagamos ya 500.000, entonces el saldo es nada más que 550.000 guaraníes. ¿Ok? El saldo es de 550.000 guaraníes. Y nuevamente nos vamos al siguiente mes. O sea, el siguiente mes nosotros volvemos a pagar la misma fracción del capital, que es de 500.000 guaraníes. Pero los intereses, nosotros sabíamos que era del 2% mensual. Entonces los intereses ya no vamos a estar pagando sobre los 6 millones que en un principio debíamos, sino que nada más sobre los 550.000 guaraníes que realmente es nuestra deuda en el segundo mes. ¿Por qué? Porque ya habíamos pagado en el primer mes 500.000 guaraníes. Por lo tanto, la cuota pasa a ser 610.000 guaraníes y el saldo o la deuda o lo que seguimos todavía debiendo es nada más ya de 5 millones de guaraníes. ¿Por qué? Porque nuevamente hemos pagado 500.000 guaraníes del capital. Y así sucesivamente. Entonces vemos que se cumplen las condiciones que le caracterizan al sistema alemán. Las cuotas son decrecientes. Fíjense, el primer mes pagamos 620.000, luego 610 y así vamos reduciendo. Fíjense que el capital siempre es constante, es decir, todos los meses yo te voy a ir pagando 500.000 guaraníes por este préstamo que vos me hiciste de 6 millones hasta que te cancele 6 millones de guaraníes. ¿Okay? Y el interés, por lo tanto, como vamos amortizando el capital, el interés va disminuyendo mes a mes. ¿Por qué? Porque yo voy pagando los intereses sobre el saldo que estamos teniendo en el mes anterior. ¿Ok? Entonces, de esta forma tenemos que el interés es decreciente a medida que va transcurriendo el ciclo del préstamo. ¿Ok? Este es el sistema alemán. Hasta aquí está muy claro. Luego tenemos el sistema americano. Fíjense el sistema americano. Teníamos las condiciones de cuotas constantes, capital único e interés constante. ¿Qué es lo que hace el interés americano? Fíjense, es el mismo caso que el anterior. 6 millones de guaraníes de capital, 2% de interés mensual y el plazo son 12 meses. Pero fíjense lo que pasa.
la amortización de capital yo no pago nada. Yo tomo el préstamo hoy y recién voy a pagar el capital a los 12 meses, es decir, al vencimiento del plazo que nosotros establecimos. Entonces no tenemos pago alguno de capital en los 12 meses previos. El interés, por lo tanto, se mantiene 2% mensual sobre el préstamo total. ¿Por qué? Porque nosotros en ningún momento amortizamos el capital. Entonces el interés es constante, 120.000 guaraníes todos los meses. Y las cuotas, por lo tanto, también son constantes. Fíjense, las cuotas siempre son única y exclusivamente 120.000 guaraníes. Y recién en la última cuota pagamos los 120.000 guaraníes más el capital, que son 6 millones de guaraníes. ¿Ok? Entonces, hasta ahí el sistema americano se entiende. ¿Ok? Y el sistema francés vendría a ser cuotas constantes, capital creciente e interés decreciente. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que sucede con esto. La amortización del capital y el pago de los intereses se da de tal forma que la cuota pueda mantenerse constante en el tiempo. Esto se hace a partir de una fórmula financiera, que de hecho también existe una herramienta en Excel que nos permite hacer este cálculo. No importa que nosotros sepamos hacer este cuadro, no buscamos entre los objetivos de esta cátedra, no estamos buscando que ustedes puedan hacer o proyectar lo que serían el pago de las cuotas de acuerdo a los distintos sistemas. No, lo que nosotros buscamos es identificar y que sepamos aplicar, o en qué caso podríamos aplicar cada uno de los sistemas de amortización de préstamo. Entonces, el sistema francés, fíjense cuál es la particularidad que tiene, que las cuotas siempre son constantes. Y la cuota a qué corresponde, a la sumatoria entre el interés más el capital. ¿Y cómo se hace para que se pueda lograr esto? El capital es creciente, es decir, el primer pago se hace una suma relativamente baja, el interés es relativamente alto y la cuota constante. El capital, a medida que va transcurriendo el tiempo, va aumentando, fíjense cómo va aumentando el capital, y el interés, fíjense cómo va disminuyendo. Si el capital sube y la cuota es constante, el interés por lo tanto debe ir bajando. ¿Ok? De esta forma se logra que las cuotas sean constantes. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ya hemos desarrollado básicamente cuáles son los distintos sistemas y vamos a ir analizando a continuación en qué caso podemos aplicar cada uno de ellos y cuáles son las particularidades o en qué caso es más factible aplicar uno u otro.